Aló, buenos días. Aló, buenos días. Aló, Profe, hola, buenos días. ¿cómo está? ¿Bien y ustedes? Bien, bien. ¿Vio su nota? ¿Vio la pauta de corrección o no? La pauta no, pero los chiquillos creo que me dijeron que me sacaron como un 5 o 6. 5-6. La pauta está desde antes de ayer, está en el aula virtual para que la vea. Quiero hacer un comentario a la prueba, pero no están todos, po. No, estoy yo no, y usted. Sí, sí, po. ¿Viste? Les mandé un mensaje aquí por el WhatsApp ahora, pues estoy al aire, lo estamos esperando, le digo. El gato y yo, porque pusieron un gato ahí, pues. La Coti. Esperamos unos minutitos para que se incorpore alguien más, por lo menos. Carlos. Bueno, profe. ¿Ah? Bueno, Ya, mientras tanto voy a buscar la pauta de corrección para que la observes. Esa es la idea, pues, es generar una retroalimentación y explicarle qué no hicieron o qué se equivocaron, ¿me entiendes? O qué les faltó. sí, sí. Esa es la idea, pues, pero no veo a nadie más, pues. ¿Dónde están ustedes? Aquí está, prueba número 1. Ahí está la prueba. Aquí están los dos certámenes y aquí está la pauta de corrección, ¿viste?
La señorita Migor no despierta. Ay, sí.
Ya, Carlos, vamos a... Mira, te voy a dar una pequeña explicación de la prueba. ¿Estás por ahí o no? Sí, Ya. Lo que hicieron en la parte uno fue simplemente obtener un radio con algunos valores, pero ese no era la idea. No está bien, llegaron hasta por aquí. La idea era, tú tienes dos esferas, una de fierro y otra de aluminio, y hay que encontrar el radio de aluminio para el cual, ¿no es cierto?, las masas son iguales. Entonces el radio del fierro tú lo pasas a, de centímetro a metros, obtienes el volumen de la esfera de fierro, ahí está, y ocupa el concepto de densidad, masa partido volumen, y la masa del fierro te queda una expresión de 0,888 kilogramos, pero la masa de aluminio es igual a la masa de fierro, por lo tanto la masa de aluminio es 0,0, o sea, 0,888 kilogramos, y con eso obtienes la densidad, y de ahí despejas el volumen, y obtienes, ¿es cierto?, el volumen de la esfera de aluminio, y con eso obtienes el radio. Y el radio de la esfera de aluminio daba 4,27 centímetros. Es decir, hicieron menos de un tercio de la pregunta. Creo que les puse 5 puntos por ello, de 12. El problema 2 en general está bien, con algunas diferencias. Saben descomponer los vectores, obtener las componentes de los vectores, la resultante, la magnitud o módulo. Y aquí recuerden que es el y partido por el x. Ustedes dividieron el x partido por el y. Y además le faltó el signo negativo. Y eso te da un valor de 75,238 grados o 284,76. Dividieron mal, al revés. Y además se le olvidó el signo negativo. Entonces por ahí también le bajé algunos puntitos. En el problema 3 creo que está bien. Toda la parte, la diferencia de tiempo, las posiciones, establecen bien las ecuaciones, llegan a los valores que corresponden, y el tiempo es cuestión, y alguien puso 300 y algo y era 3, algo. Entonces sumó y le dio a 353, algo. Entonces, en general ahí les presento otro método para que lo vean, pero también se le olvidaron los gráficos, no hicieron los gráficos. Y los gráficos tú lo puedes hacer a través del Excel. Te da una tabla de datos y ahí está la gráfica, una línea recta con una posición inicial de... ¿Cuánto era la posición inicial? Que eran 150, 60 metros, ¿cuánto era? Lo que se hacía uno era recorrer para t igual 6, y uno tenía la posición inicial, ¿ya? Y con eso uno establecía la diferencia para t igual 6. Y ese era un movimiento rectilíneo uniforme, alejándose del origen, y el otro era un movimiento parabólico, ¿ya? Con una curva ascendente. Para el gráfico velocidad-tiempo, los dos mantienen una cierta velocidad, ya que es constante. Uno va con una velocidad constante de 2 metros partido por segundo, y el otro móvil tiene una velocidad de 12. Aquí este le puse 2, pero es 12. Tengo que arreglar eso que está ahí, ¿ya? Y la aceleración, el gráfico de aceleración tiempo es de 2 para 1 y el otro vale 0. Y este gráfico aquí no está bien porque me lo... repetir el mismo gráfico que está aquí, tengo que arreglar eso. Pero los gráficos los puedes obtener, y no lo hicieron los gráficos. En la pauta de corrección. La viste, ¿verdad? En la prueba ustedes sí pensé que lo había hecho. no, O sea, no hicieron los gráficos. No hicieron los gráficos, por lo tanto les tuvo que bajar un puntaje. El problema 4 creo que está, en general está bien. Aquí les dio un tiempo de 300 y tanto, pusieron por 10 elevado a algo, ¿ya? Y eso les da 353, algo, así que más 5 le queda 305, algo, y eso no está bien.
Ahí también se pifiaron en ese resultado. Y este está, en general, está bien. Saben clasificar los dos puntos A y B, mostraron las ecuaciones de movimiento para el vertículo A y B. La condición es que, de acuerdo a lo que se propone, los X deben ser iguales. Se establecen las condiciones de igualdad y se obtiene ese resultado. En general ese está bien. Pero fueron pequeños detalles, ahí se equivocaron en colocar en la letra D y E, les tuvo que bajar unos puntos. No se construyeron los gráficos, les tuvo que bajar unos puntos. ¿Ya? Y en el otro problema anterior aquí se equivocaron en hacer la división, es el Y partido por el X. Y pusieron ustedes el X partido por el Y. Además se le olvidó el signo negativo. Y acá no supieron establecer las condiciones del problema. Dice acá, encuentra el radio de la esfera de aluminio, la cual posee la misma masa que una esfera sólida de hierro de 3 centímetros de radio. Entonces hay que calcular un radio para el cual las masas son iguales. Y eso no lo establecieron tampoco una condición inicial del problema. Esa fue la prueba. Carlos. ¿Aló? ¿Sí, profe? Y la pauta está ahí la pauta está en el, ¿cuánto se llama? En el aula virtual, ya para que la puedan observar. Entonces ese era el comentario que quería hacerle, pero estoy trabajando contigo solamente, el resto no está. Bien, vamos entonces No. a continuar un poco, vamos a cerrar esto y vamos a ir a ver lo que son los conceptos de trabajo, potencia y energía. A ver, no, con ustedes tengo que ver, espera un poquito. Movimiento circular uniforme y circular variado. ¿Dónde estamos acá? Upla. Bien, de acuerdo a lo que hemos ido estableciendo, hemos visto el movimiento de una partícula. Tuvimos que definir algunos conceptos adicionales, como era el desplazamiento, la trayectoria, ¿cierto? Ver el concepto de movimiento, definir un cero, el vector de posición, ¿cierto? Y establecer ciertas condiciones iniciales. Cada vez que un cuerpo se mueve, tengo que definir un cero, desde ahí me posiciono y de ahí registro ciertos antecedentes como son la velocidad, la aceleración, el tiempo transcurrido, ¿cierto? La velocidad que alcanzó, el desplazamiento de la partícula, etcétera, etcétera. Enseguida, ¿cierto? La partícula tiene ciertas características para poderse mover. Se puede mover a lo largo del eje X. Y al moverse a lo largo del eje X horizontal, puede tener un movimiento con velocidad constante, como fue el caso del metro tren y el auto, y también puede tener un movimiento uniformemente acelerado o desacelerado, ¿cierto? Y ahí apareció el concepto de la aceleración, que representa el cambio de la velocidad en el tiempo. Y ese cambio puede ser positivo, acelera, puede ser negativo, desacelera, o puede ser cero, es decir, no hay cambio y su velocidad se mantiene constante. Enseguida, ¿cierto? Lo que vimos después de eso fue el movimiento en la vertical. Aprovechando que estábamos viendo el movimiento uniformemente acelerado, lo hicimos parte del movimiento de la vertical y ahí la aceleración se conoce, y la que interviene es la aceleración de gravedad, que es un vector, tiene una magnitud, una dirección y un sentido, y apunta hacia el centro de la Tierra y es contraria, ¿cierto?, al vector unitario J, por lo tanto siempre es negativa. El que cambia de signo, ¿cierto?, es la velocidad inicial, que puede ser cero, caída libre, puede ser positiva, es un lanzamiento vertical hacia arriba, y si es negativa es un lanzamiento vertical hacia abajo. Y vimos una serie de situaciones en las cuales analizamos en cuestión. Y por último, bueno, y ahí aparecieron dos ecuaciones nuevas, que era la de tiempo máximo y altura máxima. Y una vez que se establecieron esas condiciones, generamos algunos problemas de encuentro, problemas en la vertical, ¿cierto? El tiempo que demoraba en subir, en bajar, etcétera, etcétera.
Y por último, tomamos un movimiento en el eje X rectilíneo uniforme, más un movimiento uniformemente acelerado en la vertical, los tiramos a una juguera y de ahí emergió lo que era un movimiento parabólico. Y el movimiento parabólico es el resultado de una superposición de un movimiento constante en el eje X y un movimiento cierto acelerado en la vertical. Y vimos las ecuaciones, vimos las partes que constituían esta situación y vimos los casos especiales en el cual el cuerpo sale de un plano, de un mismo punto y llega al mismo plano, en el mismo plano referencial, y ahí se definieron lo que era la altura máxima, el tiempo máximo y el alcance horizontal máximo. Y si no se cumplía esa norma, cuando la partícula en general sale desde un plano referencial y llega a otro, tengo que ocupar, ¿cierto?, las ecuaciones generales que me establecen el movimiento parabólico de ese cuerpo. Y en algún momento dijimos movimiento parabólico, claro, es un movimiento parabólico porque definimos, ¿cierto?, o vimos que la ecuación de movimiento corresponde a un modelo del tipo I igual a x menos bx cuadrado, donde ahí B son los parámetros que corresponden a el eje mayor y el eje menor. Entonces ahora lo que vamos a hacer, esa partícula la vamos a colocar, ¿cierto?, a rodar o la vamos a poner a girar en un círculo de radio R, que es lo que estoy mostrando aquí. Recuerda que los ángulos se generan en sentido antirreloj, por lo tanto la partícula se mueve en ese sentido. Si se mueve en sentido contrario, el ángulo es negativo y su velocidad, ¿cierto?, angular es negativa, asociada al ángulo en cuestión. Entonces normalmente gira en esa situación. Entonces vamos a ver el círculo de radio R, pero con rapidez constante, o sea, estamos en presencia de un movimiento circular uniforme. Y quien le genera el desplazamiento a esta partícula es este vector verde. Y ese vector verde que representa, ¿cierto?, el vector velocidad tangencial, que es tangente a la trayectoria. También algunos autores le llaman velocidad lineal, velocidad tangencial, velocidad perimetral, velocidad circunferencial, y todas se refieren a la misma situación. Y he tratado de dibujar el vector del mismo tamaño en todos los casos. Entonces la partícula la ponemos a girar y gira desde este punto que estoy mostrando aquí hasta este otro punto que está acá. Obviamente en el tiempo que le toma en describir esa porción del círculo que es delta S, y delta S se llama el arco del círculo, también, ¿cierto?, gira un ángulo delta teta. Es decir, hay dos variables que están variando intrínsecamente relacionadas. El arco del círculo, que es una porción del total, y el ángulo descrito en cuestión. Y R es el radio en cuestión. Entonces, la posición angular, el ángulo en cuestión, tú lo puedes expresar como delta S partido por R, o también delta S es aproximadamente la multiplicación del radio por el ángulo. Y un radián, hay que tener claro, equivale aproximadamente a 57 grados con 17 minutos. ¿Qué es lo que es un radián? Un radián es la distancia que recorre la partícula con un arco igual al radio del círculo en cuestión. Entonces, cuando la partícula describe esa distancia, que no es una distancia lineal, sino que es una porción del círculo, y esa distancia vale r, y esa distancia del arco es equivalente al radio de giro, tú has abarcado un ángulo que corresponde a un radián. ¿Ya? Y esa es la definición de lo que es un radián. Entonces aquí aparecen dos velocidades, la velocidad tangencial, que es la distancia que recorre, que es la que acabo de mostrar, que es esa distancia, ¿ya? Eso que está ahí no es una línea recta, es una porción de arco, y el tiempo que le toma desde este punto hasta acá es el tiempo transcurrido. Y quien se encarga de medir esa velocidad es la velocidad tangencial, lineal, circunferencial, perimetral, diametral, que es el cociente entre la distancia que recorre, que es el arco del círculo, y el tiempo empleado para ello. En el sistema internacional se mide esto en metros partidos por segundo, centímetros partidos por segundo o milímetros partidos por segundo. De igual manera, también aparece lo que es la velocidad angular. Y la velocidad angular, ¿cierto?, está asociada al ángulo descrito en un determinado tiempo. Y se define como el cociente del ángulo descrito en el tiempo. Y eso se mide en radianes partidos por segundo, en RPM o RPS. ¿Qué significa RPM, Carlos? Carlos.
RPM, no sé, profe. Ya, pues póngale ahí, Wendy, revoluciones por minuto. Y RPS, Por segundo. revoluciones por segundo. Entonces normalmente tú vas a encontrar las velocidades angulares en esos dos términos y hay que pasarlo a radianes partido por segundo. Entonces tú tienes dos velocidades. Una es la velocidad tangencial desde este punto hasta acá. Entonces tú mides ese arco de círculo y el tiempo que transcurrió desde este punto a este otro punto, haces el cociente de esa distancia, el tiempo le llevó y obtienes la velocidad tangencial. De igual manera, con un compás, tú mides el ángulo descrito en ese tiempo, entonces divides el ángulo en el tiempo y obtienes la velocidad angular. Entonces hay dos velocidades que están asociadas. Una es la velocidad tangencial, que recibe diferentes nombres y apellidos, lineal, circunferencial, perimetral, diametral, y el otro es la velocidad angular asociada al ángulo descrito. ¿Cuál es la relación entre ambas? La velocidad tangencial es el arco partido en el tiempo y ya sabemos que el arco del círculo es r por θ, el radio por el ángulo descrito. A todo esto, este ángulo tiene que estar, si está en grados, hay que pasarlo a radianes. Entonces te queda el delta S, r por θ partido en un cierto tiempo, y separamos θ partido por t por r, y θ partido por t, que es lo que es w, y r es el radio. Por lo tanto, la velocidad tangencial es equivalente a la multiplicación de la velocidad angular por el radio de giro, y esa es la relación que se obtiene para ambas velocidades. Ahora, el carácter, digamos, vectorial de la velocidad y la aceleración angular, ahí tú tienes el radio de giro, la velocidad tangencial está aquí, la velocidad tangente a la trayectoria, y aparece W, y W, ¿cierto?, sale perpendicular desde el centro del radio de giro hacia arriba. Y como tú lo haces, dice V cruz R. La velocidad tangencial, ¿cierto?, es V cruz R o omega, ¿cierto?, la velocidad tangencial. Entonces, o si tú quieres también, la velocidad tangencial es omega cruz R. Tomas el vector celeste con tu mano derecha y lo llevas al vector verde, lo bajas. Y el dedito gordo queda apuntando en la dirección del vector velocidad tangencial. O si también, si quieres obtener la velocidad angular, tomas el vector velocidad tangencial y lo llevas al R, y el dedito gordo con la mano derecha te apunta hacia arriba, perpendicular al plano de giro. Ese sería el aspecto, ¿cierto?, donde están ubicadas y cuál es la relación funcional, ¿o cierto?, y vectorial de ambas velocidades. Ahora, en el caso en que la partícula da una vuelta completa o revolución completa, se dice que el movimiento es periódico. Es decir, la partícula da vueltas iguales en tiempos iguales. Por tanto, ahí lo que tengo que hacer es definir algunas variables. Entonces vamos a definir el periodo T mayúscula, que no es el clásico tiempo T, es una T mayúscula. ¿Y qué representa el periodo? El tiempo que demora la partícula en dar una vuelta o revolución completa. ¿Y el periodo cómo se define? Es equivalente al tiempo transcurrido partido por n, donde n, ¿qué es lo que es el número de vueltas o giros, y t es el tiempo en cuestión. Entonces, si tú tienes un disco, un LP, ¿cierto?, un disco de vinilo, y tú le quieres medir la velocidad, el periodo, tú le haces una pequeña muestra y miras en forma perpendicular hacia abajo, miras el disco y cuentas un cierto número de vueltas. Una, en forma simultánea, tú echas a andar el cronómetro. 1, 2, 3, 4, pasa por un punto fijo preestablecido, haces el cociente, tú tomaste el tiempo en general con un cronómetro y contaste el número de vueltas. Si tú haces el cociente entre el tiempo y el número de vueltas, ¿qué es lo que obtienes? El periodo. ¿Y qué es lo que es el periodo? El tiempo que demora en dar una vuelta completa. N es el número de vueltas y T minúscula es el tiempo. Y también asociado a eso aparece la frecuencia. El periodo se mide en segundos, la frecuencia en 1 partido por segundo. ¿Y qué representa la frecuencia F? Es el número de vueltas o revoluciones que da en la unidad de tiempo. Cuando hablo de unidad de tiempo, en un segundo. Entonces te queda F es igual a N partido por T, donde N representa el número de vueltas o revoluciones en un segundo.
¿Y en qué se mide la frecuencia? En 1 partido por segundo, segundo a la menos 1 o hertz. ¿Y cuál es la relación funcional entre el periodo y la frecuencia? T por F igual a 1. El periodo por la frecuencia igual a 1, y esto implica que de aquí puedes despejar el periodo, la frecuencia está multiplicando, pasa dividiendo, y te queda que el periodo es 1 partido por la frecuencia, o la frecuencia 1 partido por el periodo. Entonces ahí está la relación funcional, ¿cierto? Una en función de la otra, y ahí está la relación entre ambas. Y están las definiciones. Entonces, a la luz de esa información, nosotros podemos ahora reescribir las velocidades tangenciales y angulares en función de estos dos datos, para el caso en que la partícula dé una vuelta completa. Recuerda que la velocidad tangencial era delta S, y el delta S es una porción de arco del círculo completo. Si da una vuelta completa, la distancia que recorre es el perímetro, 2πr, y el tiempo que demora en dar una vuelta completa es el periodo. Así que la velocidad tangencial te queda 2πr partido por el periodo. O también la velocidad tangencial es 2πr, el periodo es 1 partido por la frecuencia, y la frecuencia pasa arriba multiplicando. Entonces tienes la velocidad tangencial 2πr partido por el periodo, o la velocidad tangencial 2πr por f. De igual manera, la velocidad angular, ¿no es cierto?, es el ángulo descrito en el tiempo. Si da una vuelta completa, abarca 360 grados, y eso en radianes corresponde a 2pi. Y el tiempo que demora en dar una vuelta completa es el periodo. O también la velocidad angular, el periodo, recuerda que 1 partido por la frecuencia, pasa arriba multiplicando y te queda 2pi por f. Entonces ahí tienes la velocidad tangencial en función del periodo, en función de la frecuencia, la velocidad angular en función del periodo y en función de la frecuencia. Todo lo anterior que acabo de ver, ¿cierto?, es válido, por ejemplo, para un secundero el secundero de un reloj de pared. ¿Cuánto demora en dar una vuelta el secundero? ¿Cuánto demora en dar una vuelta completa? 60 segundos. 60 segundos. Y siempre demora lo mismo, ¿no? Entonces, eso es válido Sí. para el secundero. Hay gente que le gusta escuchar música en discos de vinilo. Está volviendo, hay una cierta tendencia a comprar, ¿cierto?, los discos vinilos. Tú colocas el LP, ¿cierto?, en la tornamesa de tu tocadiscos, hay un orificio central, y tú le das, hay una manecilla, ¿cierto?, que tú regulas la velocidad con la cual va a girar el motor. Entonces tú lo regulas a 33, un tercio RPM. ¿Qué significa eso? Que el disco va a dar 33 vueltas completas, más un tercio de la 34, en un tiempo de 1 minuto. Y si tú cuentas el número de vueltas, está dentro de ese rango. Así que ahí tú tienes dos representantes de el movimiento circular uniforme. Si es un disco vinilo chico, tú llevas tu cursor a 45 RPM. ¿Qué significa eso? Que el disco chico va a girar un poquito más rápido, dando 45 vueltas completas en un tiempo de 1 minuto. Si tú echas, cuando el disco comienza a girar y cuentas el tiempo, vas a contar 45 vueltas completas aproximadamente. Ahora, en general, todos los electrodomésticos que tenemos en nuestras casas, la lavadora, la juguera, la centrífuga y varias cosas, un ventilador y todo, la mayoría de las cosas giran con variación de la velocidad angular en el tiempo. Y por tanto ahí estamos en presencia de un movimiento circular variado. Hay aumento de la velocidad, del número de giros por un tiempo, una disminución. Y cuando la velocidad angular de la partícula cambia con el tiempo, aparece una variable alfa que se llama la aceleración angular, que da cuenta de el cambio de la velocidad angular en el tiempo, en la variación de tiempo. Y eso es la velocidad angular final menos la inicial, partido por el tiempo final menos el tiempo inicial. ¿Y en qué se mide alfa? En radianes partido por segundo cuadrado. También se puede expresar como alfa la derivada de la velocidad angular en el tiempo. Y como digamos y como W es el ángulo escrito en el tiempo, entonces alfa te queda la segunda derivada de la posición angular respecto del tiempo, de t al cuadrado. Entonces tú la puedes reescribir en términos de la variabilidad de la velocidad angular para un tiempo infinitesimal, o también como la segunda derivada de la posición angular respecto del tiempo. Es como la aceleración A. Tú tienes una función que depende del tiempo, la derivas una vez,
obtienes la velocidad de esa función, y si esa función la vuelves a derivar, ¿qué es lo que obtienes? La aceleración, que sería d cuadrado x en dt cuadrado. Pero como estamos en movimiento circular, es la variabilidad de la posición angular respecto del tiempo. Y aquí aparecen las ecuaciones del movimiento circular y circular variado. Para el caso del movimiento circular uniforme tienes la posición angular final es igual a la posición angular inicial más menos omega por t, que sería el xf, x sub i, más menos b por t. Movimiento rectilíneo uniforme, ¿cierto? Una línea recta, pero ahora es la posición angular final. ¿Y cuándo empleo el signo positivo para omega? Cuando gira en sentido antirreloj. ¿Cuándo empleo el signo negativo para omega? Cuando tengo un sentido antirreloj. También para el movimiento circular uniformemente acelerado tenemos que la posición angular final es igual a la posición angular inicial más menos omega por t más menos un medio de alfa por t cuadrado. Lo que antes era tradicionalmente la posición final xf es igual a x sub i más menos la velocidad b sub i por t más menos un medio de alfa por el tiempo al cuadrado. ¿Ya? ¿Cuándo empleo el signo positivo? Cuando va girando, ¿cierto?, en sentido reloj. ¿Y cuando el signo negativo? Cuando va girando en sentido antirreloj. Y el alfa, para el alfa, ¿cierto?, ¿cuándo es positivo? Cuando voy aumentando el número de vueltas por un tiempo o vengo disminuyendo el número de vueltas por un tiempo. Y la otra relación, velocidad angular final es más o menos la velocidad angular inicial más menos alfa por t. O era la velocidad final es igual a la velocidad inicial más menos a por t en cuanto al movimiento, ¿cierto?, rectilíneo. Entonces ahí tenemos las ecuaciones que nos permiten, ¿cierto?, resolver todas las situaciones en cuestión. Y otra ecuación importante es la relación que dice que la velocidad angular final al cuadrado es igual a la velocidad angular inicial al cuadrado, más menos 2 por alfa por la posición angular final menos la inicial. ¿Qué diferencia hay con esta ecuación? Es que esta ecuación es independiente del tiempo. No tengo tiempo. Y relaciona la velocidad angular final inicial con la posición angular, ¿cierto?, en cuestión. Si no me dicen nada respecto a la posición angular inicial, yo supongo que parte desde cero. El ángulo inicial vale cero. Y el alfa será positivo o negativo si voy aumentando o disminuyendo el número de vueltas. Si gira en sentido antirreloj será positivo la velocidad angular, o si es negativo será en sentido antirreloj. Ahora, hay algunas componentes intrínsecas de la aceleración. Aquí lo que tengo es una partícula que está describiendo cierto movimiento circular en cuestión y aparecen dos aceleraciones. Una es la aceleración tangencial, que es tangente a esa trayectoria, ahí está, a sub t, y que produce los cambios del módulo de la velocidad. Y la aceleración tangencial es igual a la derivada de la velocidad tangencial respecto del tiempo. Y también aparece una aceleración centrípeta o normal que apunta hacia el centro del círculo y que produce los cambios en la dirección de la velocidad sin afectar su módulo. Y la aceleración centrípeta normal es igual a la velocidad tangencial al cuadrado partido por el radio de giro, y obviamente con signo negativo porque apunta hacia el centro del círculo en cuestión. Entonces esta flecha que está aquí corresponde a la aceleración tangencial, y si tú superpones esta más la aceleración centrípeta o normal, te da como resultado este vector al cuadrado más ese vector al cuadrado, te da la aceleración A o la aceleración total. Este vector al cuadrado trasladas el otro más ese vector al cuadrado, te da la diagonal al cuadrado. De igual forma aquí, la aceleración tangencial, está la aceleración centrípeta apuntando, ¿cierto?, hacia acá. Ese vector al cuadrado más ese vector al cuadrado te da la diagonal al cuadrado. Y eso se llama la aceleración total. Y la aceleración total es la raíz de las dos componentes de la aceleración al cuadrado. Entonces tenemos una aceleración tangencial y una aceleración normal o centrípeta que apunta hacia el centro del círculo descrito y que es la responsable de que pueda describir un círculo de radio R.
¿Alguna consulta, pregunta, Carlos, hasta acá? ¿Estamos definiendo cosas? No, profe. Ya. Usted cuando vaya a hacer su práctica laboral, alguna industria, alguna cosa, ¿cierto? Se va a encontrar con que hay ruedas que están unidas o maquinarias que están unidas mediante alguna manera especial. Y hay algunos casos especiales, como son las ruedas tangenciales, que son ruedas de fricción, engranajes o piñones. Y en esos casos se verifica que las velocidades tangenciales son iguales en el contacto. Las velocidades angulares tienen sentidos contrarios. Entonces aquí tiene el primer caso de dos ruedas o dos engranajes que están girando de radio a R sub A y R sub B, que están girando en sentidos contrarios y están unidos, ¿cierto?, por un punto común. O también se va a encontrar con ruedas de diferentes radios que están girando o están unidos mediante una correa de transmisión, una cadena, una faja, como el sistema de la bicicleta. Están conectadas por una banda. Entonces, en estos casos, lo que hay que tener presente para la resolución de los problemas es que la magnitud de un módulo de estas velocidades tangenciales son iguales. Y como la velocidad tangencial es el producto de la velocidad angular por el radio de giro, le colocan la etiqueta AA para la rueda de radio R sub A, y la velocidad tangencial de la rueda B será la velocidad angular por el radio R sub B para la partícula B. Entonces, esa es la principal, o cierta situación que hay que tener claro para ruedas que son tangenciales, tangentes en un punto común, o unidos mediante una correa de transmisión, una faja o una cadena. También usted se va a encontrar con ruedas que son solidarias, es decir, comparten un eje común y están superpuestas. Si la rueda de radio R sub 1 o diámetro 1 y la rueda R sub 2 o diámetro 2 giran, ¿no es cierto? Obviamente las dos giran en el mismo sentido porque están unidos mediante una correa de transmisión, perdón, mediante un eje, y se verifica que las velocidades angulares son iguales para ruedas que son solidarias, y las velocidades tangenciales están en función del radio. Entonces ahí usted tiene, esa es la premisa fundamental, que las velocidades angulares son iguales, y como la velocidad angular para la rueda A la puedo expresar como la velocidad tangencial de la rueda A partido por el radio R sub A. De igual manera, la velocidad angular de la rueda B es equivalente a la velocidad tangencial de la rueda B partido el radio R sub B. B es la velocidad tangencial, W es la velocidad angular y R es el radio. Por último, el caso para una rueda que se desplaza a una distancia L sin resbalar. Entonces aquí lo que tengo es una rueda de radio R minúscula y que va a girar, ¿cierto?, desde un punto A hasta un punto B. Le sigo la historia al punto en cuestión. Entonces, a la medida que va girando, ¿cierto?, va avanzando en forma casi lineal con la distancia. Y esa distancia le llamamos L sub C, que es la distancia recorrida. Entonces, la figura se muestra una rueda de radio R que se va a desplazar desde una posición a otra sin resbalar. Entonces, para este caso, el número de vueltas que da dicha rueda para tal condición se calcula mediante la relación el número de vueltas es igual al cociente o la división entre la distancia total recorrida, L sub C, partido por 2πr. ¿Y qué es lo que es 2πr? El perímetro de la rueda. Entonces tú en el fondo estás evaluando cuántas veces cae el perímetro en la longitud total. Y si tú haces ese cociente, obtienes el número de vueltas que dio. De igual manera, si uno quiere calcular la distancia total recorrida, el 2πr pasa hacia el otro lado y te queda el número de vueltas por 2πr. Es decir, el largo total, tú cuentas el número de vueltas, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Entonces serán 8 veces el perímetro de tu rueda. Entonces, para ambos casos, el número n sub b es el número de vueltas, r es el radio de la rueda, y L sub c es la longitud recorrida por el centro de la rueda. Ahí está. Y con eso creo que estamos en condiciones de poder abordar algunos problemas en cuestión. No sé si tienes alguna pregunta, alguna consulta del aspecto teórico de las cosas, los fundamentos de los movimientos circulares. No, profe, nada por ahora. Quizá ahora cuando hagamos el ejercicio, sí. Y yo creo que puede aclarar un poco más la situación, porque ahora lo que viene, ¿cierto?, es resolver algunos problemas o explicarlos
ya que están resueltos, ¿te das cuenta? Por ejemplo, este problema yo lo tomé en una prueba, unos semestres anterior. Este problema también lo pregunté en una prueba de semestres anteriores. Este problema también lo pregunté en nuestro certamen, ¿te das cuenta? Entonces ahí tiene 3 problemas. Este también lo pregunté tiene 4 problemas de prueba. Este también lo he tomado en alguna prueba. 5 problemas de prueba, más algunos que yo hice acá. Entonces le estoy presentando situaciones a las cuales yo les voy a volver a preguntar en la segunda prueba. Ya, vamos con algunos problemas en cuestión. ¿Qué es lo que tenemos acá? Acá tenemos una rueda de Chicago que tiene las tacitas donde las personas suben, ahí está la caseta, y que tiene un diámetro de 30 metros. Gira con una rapidez constante de 50 centímetros partido por segundo. Determina el periodo, la frecuencia de rotación, la aceleración centrípeta y transcurrido 4 minutos de movimiento de la rueda, determine el desplazamiento angular, el ángulo descrito en radianes y el número de vueltas n que ha dado dicha rueda. Y los ponemos de acuerdo, pi 3,14. Entonces, de acuerdo a la lectura que doy, perfecto, digo, este es un movimiento circular uniforme. No hay aceleración tangencial. No hay, perdón, aceleración, aceleración angular. Alfa vale 0. Porque siempre va a girar con la misma velocidad en cuestión. Esto no podría estar acelerando, sino la gente saldría disparada. Siempre lo hace con la misma velocidad en cuestión. Y este juego, ¿cierto? Suben los papás a la mamá con los niños, ¿cierto? Y sienten una sensación agradable en cuestión. Entonces lo que hago es que el diámetro que me dan, que es toda esta distancia, no me sirve para efectos de la ecuación, entonces yo despejo el radio, y el radio es la mitad del diámetro. Si vale 30, digo en 2, 15. La velocidad tangencial que es o la velocidad con la cual gira, es de 50 centímetros partido por segundo. Entonces esto lo divido los 50% y queda 0,5, corro la coma 2 lugares, metros partido por segundo. Y me piden el periodo. ¿Qué es lo que es el periodo? El periodo es el tiempo que demora en dar una vuelta completa. ¿Ya? Y nosotros sabemos que la velocidad tangencial es 2πr partido por el periodo. De ahí despejo el periodo. Está dividiendo, pasa multiplicando y v pasa dividiendo. Entonces te queda 2πr partido por la velocidad tangencial. Eso es 2 por 3,14. El radio vale 15 metros. Y la velocidad tangencial 0,5 metros partido por segundo. Eso te queda 2 por 3,14 por 15. Y si lo divides por 0,5 debería quedarte 188,4. Se te van los metros y el segundo que estaba dividiendo abajo pasa multiplicando, es decir, demora 188,3 segundos. Y si eso lo paso a minutos, ¿qué es lo que hago? Divido por 60, ¿no? Demora 3 minutos 14 segundos en dar una vuelta completa. Y si tengo el periodo, voy a calcular la frecuencia. 1 partido por el periodo, 1 partido por 188,4 segundos, eso te queda 5,30 por 10 a la hora menos 3, 1 partido por segundo, Hz. Y la aceleración centrípeta, la que apunta hacia el centro del círculo correspondiente, es la velocidad tangencial, que vale 0,5 metros partido por segundo al cuadrado, partido por el radio de giro. Y eso te queda 0,0166 metros partido por segundo cuadrado. Ahora, en la letra D me piden el tiempo, ¿cierto? El número de vueltas transcurrido 4 minutos. Esos minutos los multiplico por 60. 4 por 60 te queda 240 segundos y lo que viene es el ángulo descrito. Sabemos que la velocidad tangencial es igual al producto de la velocidad angular por el radio de giro. Y la velocidad angular es el ángulo descrito en el tiempo. Reemplacé W por el radio R. Y de ahí despejo delta teta. La variación angular, el tiempo está dividiendo, pasa multiplicando, eso te queda V por T, y el radio que estaba multiplicando pasa dividiendo. Así que la variación angular es la velocidad tangencial por el tiempo partido por R. La velocidad tangencial 0,5 metros partido por segundo, el tiempo transcurrido 4 minutos segundo, 240 segundos y R 15 metros. Y eso te da una variación angular de 8 radianes. ¿Preguntas?
Juan Carlos. El de los radianes, el movimiento angular, ¿no es cierto? Desplazamiento angular. Es el ángulo descrito. Ya, ya. Y eso, si queréis pasarlo a grado, ¿cómo lo haces? Te lo voy a explicar acá, mira. Era 8 radianes, ¿cierto? Sí. Ya. 8 radianes. Y tú lo quieres pasar, por ejemplo, a grado. Entonces, tú vas a decir lo siguiente. Eso lo queremos llevar a grados. Entonces tú dices lo siguiente. A 180 grados le corresponden pi radianes. A 8 radianes le corresponderán X. Entonces, en el fondo, ¿qué es lo que hiciste? Una relación de 3 simple. A 180 grados le corresponden pi radianes, un ángulo extendido. O también hay gente que dice 360 grados, que es la vuelta completa, le corresponden 2 pi radianes. Lo que tú tuviste, 8 radianes, le corresponden X grados. Entonces, ¿qué hacemos acá? Después de hacer esa relación simple, multiplicas cruzado. Te queda X por pi radianes igual, y te queda 180 por 8 radianes. Ahí está. ¿Qué hacemos en esa relación? Eliminamos los radianes, ¿no? Y multiplicas xpi, te queda al costado. Eso, y el otro lado, ¿cuánto te queda? 180 por 8. Entonces te queda esto, xpi igual, 180 por 8, ¿cuánto es? 180 por 8 igual, son 1440. ¿Ya? Y eso lo divides, el pi está multiplicando, pasa al otro lado dividiendo, te queda x igual 1440 dividido en 3.14. ¿Y eso cuánto es? Son 1440 dividido en 3.14. Igual son 485.59 grados. ¿Ok?
360 grados es una vuelta completa, ¿no? Sí, Despierte, don ya Carlos. Despierte, don una Carlos. vuelta. ¿Le estoy hablando? Sí, ya. Lo desperté. No, no, no. Ya. Si tú quieres saber cuántas vueltas dio, divide ese resultado, divídelo entre 60. Y eso equivale, si eso tú lo divides, $485.59, lo divides entre 60, que es una vuelta completa, eso te queda 1,27 vueltas. Recuerda que de acuerdo al problema, ¿cierto? Demoraba 3 minutos 14 segundos en dar una vuelta completa, ¿no? Aquí estamos ya sobrepasando, porque eran 4 minutos. En 4 minutos te da 1,27 vueltas. Entonces pasaste los radianes, los pasaste a grados o viceversa. Y creas una relación de tres simple. ¿Vas a tomar nota de esto, Carlos? No, profe. ¿No le has sacado una foto tampoco? Sí, ya la saqué. Ah, la sacó, ya. Entonces 1,27 vueltas da. Entonces los 8 radianes que estaba ahí corresponden a 1,27 vueltas. O 485 algo grados. Y esa es la forma de pasar los radianes a grados o viceversa, haciendo una relación de tres simples. Bien, vamos a otro problema. Dicen que hay una rueda de 60 centímetros de radio, recorre una trayectoria rectilínea con una velocidad lineal o la velocidad tangencial, circunferencial, diametral de 86,4 kilómetros hora, sin deslizarse. ¿Con qué velocidad angular gira la rueda y cuál es la frecuencia de la rueda? Entonces lo que hacemos, los 60 centímetros los pasamos a metros, te queda 0,6 metros, y la velocidad tangencial lineal o periférica, que corresponde a 86,4 kilómetros hora, lo paso a metros partidos por segundo. ¿Qué se hace para pasar de kilómetro hora a metros partidos por segundo? Don Carlos, ¿qué se hace para ello? Se tiene que dividir, ¿no? Se debe dividir por cuánto? Eh, 60 segundos No, cada minuto. kilómetros hora, los kilómetros a Ah, metros ahora, pensé que eran y los minutos. metros partidos por segundo. Se divide por 3,6, pues papá. Sí, Ya, pues divídalo por 3,6, ¿cuánto le queda eso? 24. Listo. Entonces ahí se establece una cierta condicionalidad, estamos listos con nuestra unidad en el mismo sistema, trabajo tranquilo. Entonces la velocidad tangencial es la velocidad angular por el radio de giro, de ahí despejo W. El radio está multiplicando, pasa dividiendo. Entonces te queda V partido por R. 24 metros partido por segundo, partido por el radio de la rueda, 0,6 te queda 40 radianes partido por segundo. Aquí en realidad te queda, se te van los metros y te queda 1 partido por segundo. Y tú lo puedes expresar como radianes partido por segundo. En vez de colocar 1 partido por segundo, colocas radian partido por segundo. Recuerda que el radian no es una unidad de medida, es un nombre. Entonces tú lo puedes agregar como lo puedes quitar. Pero se acostumbra a dejarlo de esa manera, en radianes partido por segundo. Ya, profe. Y la velocidad angular es 2pi por la frecuencia, y despejas la frecuencia, el 2pi está multiplicando, pasa dividiendo, te queda omega partido en 2pi. La velocidad angular es de 40 radianes partido por segundo, fue lo que acabamos de sacar, y lo divides 2 por 3,14, que es 6,28 radianes. Si tú divides 40 en 6,28, te queda 6,369, se te van los radianes y te queda 1 partido por segundo, que equivale a Hz, que es la frecuencia angular. ¿Ya? Sí, profe. Listo. Aquí tienes otra pregunta, dice, en un velódromo de 80 metros de diámetro, un ciclista en entrenamiento se desplaza con una rapidez
constante de 10 metros partido por segundo, coma. Si el ejercicio del entrenamiento dura 3 minutos, determinar el desplazamiento lineal total alrededor del velómetro. Entonces tú sabes que el arco, ¿cierto? La curva que tú vas a dar o toda la distancia que tú vas a recorrer, que es una distancia curva, la distancia es velocidad por tiempo. La velocidad con la cual gira, ¿cierto? Es de 10 metros partido por segundo y demora 3 minutos en dar una vuelta completa. Y los 3 minutos son 3 por 60, son 180 segundos. Y ahí multiplicas 10 por 180 y te quedan 1800 metros. Por lo tanto, el velódromo, ¿cierto? Tiene, ¿cierto? Una distancia tal que recorre 1800 metros, 1,8 kilómetros de longitud, que corresponde al total. Y la rapidez angular, ¿cierto? Es la relación entre, bueno, la relación que existe entre la velocidad tangencial y angular se comunican a través del radio de giro. De ahí de espejo W, el R está multiplicando, pasa dividiendo. Te queda la velocidad tangencial partido por el radio, ¿cierto? Que son 40 metros. ¿Ya? Y eso te queda, ¿cuánto te queda? Te queda 0,25, se te van los metros, te queda 1 partido por segundo, que equivale a radián partido por segundo. Los 40, ¿cierto? Salen de el diámetro, ¿cierto? Del diámetro, ¿cierto? Que corresponde al radio. La mitad de 80 es 40. Ahora, si el perímetro de la rueda de la bicicleta es de 2,073 metros, el perímetro de la rueda, ¿cuántas vueltas realiza la rueda de la bicicleta? Tú sabes que la velocidad tangencial es 2pi partido por el periodo, así que ahí sacó el periodo. Estaba dividiendo, vas multiplicando, viceversa, te queda 2pi partido por b. Y el perímetro de la rueda, ¿cierto? Vale 2,073 metros. Te dan lista la multiplicación. Y la velocidad con la cual lo hace es de 10 metros partido por segundo. O sea, eso te queda 0,2073 segundos, que correspondería al tiempo que demoraría en dar una vuelta completa la rueda de la bicicleta. Y el número de vueltas que da es el tiempo total, que yo demoro en dar toda la vuelta completa alrededor del velómetro, 180 segundos, y t, que es el tiempo que demora en dar una sola vuelta, 0,2073 segundos, y eso te queda 868,30 vueltas. Es decir, cuando el ciclista con esa velocidad y con ese perímetro da una vuelta completa al velódromo, ¿cierto? El número de vueltas que da son 868,30 vueltas cada rueda en dar una vuelta completa a través de la pista. Pregunta, duda. No, profe, ninguna. Ya. Este problema es un poco más complejo. Dice determinar el valor de la aceleración centrípeta del punto A. ¿Dónde está el punto A? El punto A está ahí, en la rueda de radio R3. Coma, hay ciertas condicionantes. Si el radio de la rueda 2, esta que está aquí, vale 2/3 de metro, la relación entre el radio 2 y el radio 1 es que este radio es 2 veces el radio 1 y el radio R2 es 3 veces el radio R3. Y la velocidad angular con la cual gira la rueda 1 es pi radianes partido por segundo. Entonces, antes de resolver el problema, si esta rueda R1 gira en sentido antirreloj, la rueda R2, ¿en qué sentido gira? ¿En Hacia qué la sentido? derecha, ¿no? ¿Ah? Hablemos Hacia en la derecha. Carlos, hablemos en términos de reloj o antirreloj. Ya, el reloj, Al cuando reloj. va, ¿cierto? En sentido de las manecillas del reloj, y antirreloj en sentido contrario. La Entonces, rueda, en sentido del reloj. ¿ah? La rueda En R2, sentido. no, pues en sentido antirreloj. Fíjate bien, mira, si está girando para allá, esta no puede girar en el mismo sentido, gira en sentido contrario. ¿Te das cuenta? Ahí, ya. Y la rueda R3, ¿en qué sentido gira? En reloj. Reloj.
Entonces, dibujo tres representantes, la velocidad tangencial de la 1, la velocidad tangencial de la 2 y la velocidad tangencial de la 3. Y fíjate bien qué tipo de ruedas son estas, de acuerdo a nuestra clasificación que vimos acá, qué tipo de ruedas son. Me voy a ver un poquito para que veas. Son de estas características, son tangenciales, mira el dibujo, o comparten un eje común, solidarias. Son tangenciales. Perfecto, son tangenciales. Entonces, ¿qué es lo que pasa para ruedas tangenciales? Las velocidades tangenciales son iguales. Aquí tengo dos ruedas. Como tengo tres, debería colocar B sub TA igual a B sub TB igual a B sub T sub C. Como en nuestro problema, pero como habían dos, de la figura las ruedas son tangenciales, por lo tanto, la magnitud o módulo de la velocidad tangencial 1 es igual a la magnitud de la velocidad tangencial 2 y es igual a la magnitud de la velocidad tangencial 3. Y a esa ecuación le llamo asterisco. Entonces dibujo, esto está girando en sentido reloj, este antirreloj y este reloj. Y dibujé tres representantes. La velocidad tangencial de la rueda 1, la velocidad tangencial de la rueda 2 y la velocidad tangencial de la rueda 3. Y tuve la precaución de dibujar los vectores del mismo tamaño, porque el porte o la magnitud de esos tres vectores son, ¿cómo son? La magnitud o módulo, ¿cómo son? Igual eso, ¿no? Iguales. Claro, van cambiando de sentido, ¿verdad? Pero el porte de la flecha es el mismo. ¿Ya? Ahora, como esta rueda ya sabemos que está girando en sentido antirreloj, tomo con la mano derecha la rueda y la curvatura de los dedos te da el sentido de giro, ¿cierto? Va girando en sentido la curvatura de tus dedos y el dedito gordo hacia dónde apunta, hacia el interior hacia el interior de la rueda. Ahí está. Y lo que estoy viendo es un vector, le estoy viendo la parte trasera del vector de la flecha. Por eso solo lo coloco con una cruz. Y esa es la velocidad angular. En cambio, con la rueda 2 ahora está girando, ¿cierto? En sentido antirreloj. Mira la pantalla, por favor. La curvatura de tus dedos hace esto. Y tu dedo gordo, ¿hacia dónde apunta? Hacia tus ojos, ¿no? Sí. Quiero que estás viendo la punta del dedo gordo, ¿no? La punta de la flecha. Entonces eso se grafica de esa manera, con un puntito. Y acá, ¿en qué sentido está girando? Mira ahora la pantalla. Quiero que estás, el dedo gordo, ¿para dónde apunta? Hacia adentro. Hacia adentro. Entonces eso lo colocas con una X. Supongo yo que estáis haciendo electromagnetismo, ¿no? Sí, sí. Ya. ¿Y cómo se dibuja en el vector campo magnético? Con puntitos o cruces, ¿no? Sí, profe. Ya, es lo mismo acá. Te cuenta que hay una cierta correlación. Entonces ahí tiene el vector campo magnético, significa que el B se está metiendo, y aquí tiene un campo magnético B out, viene saliendo de la perpendicular a la hoja. Se dibuja de esa manera, se representan los campos magnéticos con cruces o con puntos. Tenemos entonces esa situación, no hemos hecho ningún cálculo numérico, solamente calculamos o determinamos los sentidos de giro, dibujamos los vectores de velocidad tangencial y los vectores de velocidad angular. Ahora, te voy a hacer una pregunta de ingenio. ¿Cuál de las tres ruedas es la que gira más rápido? La de la izquierda. ¿Por qué razón? Porque la más chica. Sí, pues, el perímetro es el menudo, ¿no? Sí, Sí. después vendría La de la derecha. Luego la del medio. claro, ¿cierto? Pero en realidad está mal hecha la pregunta o te la hice con su que todas las ruedas giran, ahí está diciendo, todas giran con la misma velocidad tangencial. Sí, pues sí, lo había dicho. No, sí, vos lo había dicho, ¿cierto? Lo que pasa es que visualmente me engañan.
porque el perímetro es menor. Entonces te da un mayor número de vueltas. Después, ¿quién viene? Esta otra que está aquí. Y después viene esta otra que está. Pero las tres giran con la misma velocidad. Por ser el perímetro menor, da mayor número de vueltas. Primero esta, ¿cierto? Da más vueltas que esa, después viene esa y después la otra. Y así funciona el sistema. ¿Usted sabe manejar o no, Carlos? No, profe, aún no. La gente que aprende a manejar, ¿o cierto? Que sabemos como lo yo tuve que hacer en algún momento, usted tiene un motor donde hay un cigüeñal y hay engranajes. Entonces, cuando a usted le pide velocidad, hay dos factores, la velocidad y la potencia del motor. Entonces, usted tiene un eje mayor con un eje central. Y en él, ¿no es cierto?, usted se conecta con piñones que son más chicos o más grandes. Si usted quiere andar más rápido, el piñón central, vamos a suponer con medio, ¿con quién se conecta? ¿Con R1 o con R3? Para que ande más rápido, más veloz, para que las cosas giren más rápido. ¿Con cuál se conectaría? ¿Con R3? No, pues con R1. Y si quiere andar más lento, con Ahí R3. sí con R3. R3. Entonces usted tiene la posibilidad de dos factores. Por ejemplo, si usted va a subir una cuesta, lo hace con tercera y no la puede, entonces tiene que enganchar con una segunda o y a veces con una primera. Sube más lento, gira, ¿cierto? Más lento, aumenta la potencia, disminuye la velocidad. Y usted engancha, ¿cierto? Con una fuerza, con una velocidad, ¿cierto? Que hace que esto gire más lento, ¿cierto? Con menor velocidad, pero con mayor potencia. Si usted anda por una carretera concesionada, por ejemplo, el Troncal Sur, anda a 20 kilómetros por hora, no le va a funcionar, porque le van a tocar la nación de las luces, le van a tocar la bocina, etcétera, etcétera, porque esa es una pista para alta velocidad. Tú puedes andar a los 120 kilómetros por hora, 140, pero tienes que pagar una concesión que son 800 pesos en este momento. No tienes semáforo, tú si quieres ir de aquí a Peña Blanca o al Mue, yo prefiero pagarlo en un día de mucha circulación, prefiero pagar los 800 pesos y me voy a demorar un tercio de lo que me demoraría y me voy a Troncal Sur por ahorrarme 800 pesos. ¿Entiendes? Entonces así funciona la caja y cambio. Todavía no hemos resuelto nada del problema, imagínate, solamente estamos identificando y estamos dando algunos ejemplos de cómo giran estas cosas. Ya, vamos a la parte numérica. La parte numérica dice que el radio R sub 3 es 2 tercios de metro, y voy a ocupar esa relación que aparece ahí. R2 es igual a 2 veces R1, esa que está ahí. Entonces R2 vale 2 tercios de metro igual a 2 R1. Se nos van los dos y te queda que R3 vale 1 tercio de metro. Y después voy a ocupar 3R3 igual a R sub 2. Voy a ocupar 3R sub 3, esa que está ahí, con esa que está acá. Puedo ocupar cualquiera, me va a dar lo mismo. 3R sub 3 igual a R sub 2. Entonces, como tengo R sub 2, ahí está 2 tercios de metro, coloco 3R sub 3 igual a 2 tercios de metro. El 3 se está multiplicando, pasa dividiendo, te queda R sub 3, 2 novenos de metro. Entonces tengo el radio R1, R2 y R3. ¿Los voy a ocupar? Sí, los voy a ocupar. Además, se sabe otra cosa, que la velocidad angular por la cual gira la 1 es de pi radianes partido por segundo. Y con esa información puedo sacar la velocidad tangencial de la rueda 1, que será su velocidad angular por el radio de giro. La velocidad angular vale pi radianes partido por segundo y el radio R1 un tercio de metro. Pi por 1 te queda pi. 3 por 1 te queda 3. Entonces eso te queda radian por metro partido por segundo. Así como nosotros hace un rato eliminamos el radian, lo agregamos, ahora lo quitamos y te queda metros partido por segundo. Y de acuerdo a asterisco, que es esa relación, la velocidad tangencial de la 1 es igual a la 2 igual a la 3, entonces paso inmediatamente de la 1, me conecto con la 2 y con la 2 a la 3. Entonces tengo la velocidad tangencial de la rueda 3. Y la velocidad tangencial de la rueda 1
es igual a eso y eso es equivalente a la velocidad tangencial de la rueda 3. Entonces, para la rueda de radio R sub 3, tengo que la velocidad tangencial de la rueda 3 es omega sub 3 por R sub 3. Despejo ahí la velocidad angular de la rueda 3 y te queda la velocidad tangencial de la rueda 3 partido por el radio R sub 3. Y aquí fíjate también que le coloco el mismo valor, porque las velocidades tangenciales son iguales, partido por R sub 3. Entonces te queda una división de fracción, el primero igual, metros partido por segundo, y el otro te queda 2 novenos, te queda 9 medios, 1 partido por metro. Pi por 9 te queda 9 pi, y 3 por 2 sería 6, ¿o no? Y si tú simplificas te queda 9, te queda 3, y abajo te queda, el 6 te queda en 2. Entonces te queda 3 pi medios radianes partido por segundo, que es la rueda de radio R sub 3. Y la aceleración centrípeta de la radio, porque todo lo que yo quiero es saber la aceleración centrípeta de la aceleración centrípeta del punto A que está en la rueda de radio R sub 3. Entonces aquí tengo, ahí la aceleración centrípeta del radio es la velocidad angular al cuadrado de la rueda 3 por el R sub 3. Entonces te queda 3 pi medio radian partido por segundo por el radio R sub 3, que vale 2 novenos de metro. Eso te queda 9 pi cuadrado, porque está al cuadrado, el 9 se van y te queda, eso te queda pi cuadrado por 2 partido por 4. O sea, te queda pi cuadrado medios. El radial lo elimino, te queda metros y el segundo está al cuadrado, así que te queda metro partido por segundo cuadrado. Y ahí estaría entonces la resolución del problema. Ahí terminó el problema, Carlos. Observa esto un poquito, voy a buscar un vaso de agua. Esto fue a propósito de una pregunta que me hizo un alumno el semestre pasado, que lo encontré interesante, por eso hice el cálculo numérico en esta plataforma y luego lo llevé al Paint y lo dejé, al PowerPoint y lo dejé ahí. Mira por favor eso que está ahí, mientras buscar el vasito de agua y te lo explico. Ya Carlos, continuemos. ¿Tienen alguna duda, alguna pregunta de lo que acabo de hacer? En eso estoy, profe. ¿Ah? Estaba viendo lo que me había dejado ahí. Ya, lo voy a explicar. Pero del problema que acabo de resolver, lo primero que tienes que hacer, ¿cierto?, es
identificar qué tipo de ruedas son, si son ruedas tangenciales o si son ruedas solidarias. En este caso eran ruedas tangenciales y se cumplía esa norma. Encontramos la relación entre los radios, determinamos la velocidad a partir de la velocidad angular de la 1, encontramos su velocidad tangencial y llegamos, ¿no es cierto?, de la 1 nos saltamos a la 2 y a la 3 y tenemos que la velocidad tangencial de la 3 es la misma de la 1 y con eso pudimos calcular la aceleración centrípeta como la velocidad angular al cuadrado de la rueda 3 por el radio R sub 3. ¿Qué es lo que está aquí al último? Que no tiene nada que ver, o sea, tiene que ver, pero no es parte del problema. Si a ti te dan una velocidad angular en 300 RPM, hay que pasarlo a radianes partido por segundo. ¿Qué se hace para ello? Colocar los 300, una revolución es una vuelta completa, ¿no? Son 360 grados, y eso en radianes es 2pi, 2pi radianes. ¿Y un minuto equivale a cuánto? A 60 segundos. Entonces arriba te queda 300 por 2, te queda 600 pi radianes y abajo te queda 60 segundos. Simplificamos eso que está ahí, el 0, y te queda 60 partido en 6, te queda 10 pi radianes partido por segundo. Esa es la forma de pasar de revoluciones por minuto a radianes partido por segundo. ¿Cuál es la norma? Esto lo tienes que anotar en un papel. Cada vez que yo tenga una velocidad angular en revoluciones partido por minuto y lo quiero llevar a radianes partido por segundo, ¿qué es lo que hago? Carlos, ¿qué es lo que hacemos? Carlos, aló, ¿Lo dividimos, profe? multiplicamos por 2pi y dividimos por 60. ¿Está claro? Entonces, cuando tú tengas una velocidad angular en revoluciones por minuto y lo quieras llevar a radianes partido por segundo, multiplicas por 2pi y divides por 60. ¿Qué sucede si tú tienes 300 revoluciones por segundo? Toma las 300 revoluciones por segundo, lo multiplica por 2pi, ¿cierto? Radianes y te queda en segundo, porque ya está en segundo, entonces no divides por 60. Y te queda 300 por 2, te queda 600 pi radianes partido por segundo. Entonces, cuando yo tengo revoluciones por segundo y lo quiero llevar a radianes partido por segundo, ¿qué es lo que hago? Carlos, ¿qué hacemos? Lo multiplico por 2. Por 2pi. Nada más que eso, por 2pi. Entonces, normalmente te van a presentar ejercicios que están en revoluciones partido por minuto y lo tienes que llevar a radianes partido por segundo. ¿Qué es lo que haces para ello? Multiplicas por 2pi dividido por 60. Si están en RPS, simplemente multiplicas por 2pi y lo tienes en radianes partido por segundo. Ya, porque ya estaba en segundo. Entonces, esa es la moraleja. ¿Te das cuenta? Yo te dije en algún momento te voy a explicar esto. Ahí está. Por eso lo puse aquí en el Power. ¿Ya? Vamos a pasar a otro problema. Esto puede ser un montacarga, puede ser un ascensor, donde hay dos carros que estén subiendo. Entonces aquí se tiene dos discos unidos por sus centros. Ahí está el problema. Hay un eje común. Por lo tanto, las ruedas de qué características son. Pueden ser tangenciales. Por una banda, ¿o no? No, papá. ¿Cómo hacer por una banda si comparten un eje común? ¿O son esos? Tú estás mirando ahora desde aquí para allá. Están superpuestos, estás mirando de aquí para allá. ¿De qué características son las ruedas? ¿Dónde está el eje? Ahí o no. Y Sí. el eje es común para ambas ruedas, ¿no? La rueda pequeña, este radio vale 3 centímetros y el radio externo vale 9 centímetros. Entonces, ¿qué características son? ¿De qué características son? Son ruedas, ahí abajo dice,
Son ruedas solidarias, Solidario. claro. Comparten un eje común. Las velocidades angulares son iguales. ¿De acuerdo? Entonces, los dos discos tienen unidos ciertas cuerdas o cables de acero unidos por su centro. Dice si el bloque B desciende, ¿cuál es el bloque B? Baja con 12 metros partido por segundo. Está bajando con 12 metros partido por segundo y nos piden calcular con qué velocidad sube el bloque A. Este bloque. Que se está enrollando en la rueda de radio R sub A. El otro se está desenrollando el cable de acero en una rueda de radio R sub B. ¿Usted andaba en algún ascensor en Valparaíso, no? Sí, profe. Ya, pues cuando usted llega arriba está la sala de máquina, ¿no? Sigo. Y usted ve una rueda enorme, ¿no? Y hay unos cables de acero que se están enrollando y desenrollando. ¿Esas ruedas son solidarias o no? ¿O son tangenciales? La rueda enorme que tiene. Hay un carrito que está bajando con los pasajeros y el otro carrito está Subiendo. subiendo. Por lo tanto, las ruedas de qué características son? Solidaria. Solidarias, ¿cierto? Comparten un eje común, son unas ruedas enormes. Y los cables de acero tienen un cable central y otro que lo sostiene también. Entonces, el carrito que está bajando, baja con 12 y yo quiero saber la velocidad con la cual sube el otro carrito. Calcular con qué velocidad sube el bloque A. Entonces, de la figura, la velocidad con la cual baja el bloque es de 12 metros partido por segundo, pero en términos de la rotación, corresponde a la velocidad tangencial de la rueda de radio R sub B. Por lo tanto, la velocidad tangencial de la rueda B es la velocidad angular por el radio de giro. Y esta velocidad vale 12. La velocidad angular es lo que queremos determinar. El radio para esta rueda grande es de 9 centímetros, ¿no? Lo paso a metro, divido por 100, 0,09. Entonces ahí despejo W. W es 12 partido por 0,09. Y eso te queda 133,33 periódico. Se te van los metros y te queda 1 partido por segundo, que es equivalente a radián partido por segundo. ¿Ya? Pero las ruedas, como son solidarias, comparten un eje común, por lo tanto, para la rueda, la velocidad angular de la rueda B es igual a, me meto al interior, a la rueda A, asociándolo a ese cable que está ahí. Entonces, para la rueda A, la velocidad tangencial de la rueda A es la velocidad angular por el radio de giro. Y la velocidad angular son 133,33 radianes partido por segundo, porque las velocidades angulares son iguales. Y eso lo multiplico por el radio interior, que vale 3 centímetros. Y los 3 centímetros a metros son 0,03 metros. Y si tú multiplicas 133,33 por 0,03, te quedan 4 metros partido por segundo. Es decir, esto tiene una velocidad tangencial de 4, y por lo tanto el cable también tiene una velocidad tangencial que corresponde a la velocidad por la cual sube el bloque de 4 metros partido por segundo. Es decir, este baja con 12 y este sube con 4. ¿Cuál es Entonces, si tú divides 12 dividido en 4, ¿cuánto te queda? 12 dividido en 4, ¿cuánto queda? 3. 3. Divídeme los radios, ¿cuánto queda? ¿Cuánto divide de 3? 9 dividido en 3, ¿cuánto queda? ¿Qué me dijo 9 dividido en 3? Sí, vos. ¿Cuánto queda? Queda 3, po. Entonces, fíjate tú que están en una relación de 1 a 3. Este baja con 2 y este sube con 4. 12 dividido en 4 te queda 13. Está en relación de 1 a 3 la bajada con que sube un carrito sube. Y por lo tanto, la velocidad de giro también está en relación de 1 es a 9 partido por 3, te queda 3. 1 es a 3. Entonces basta con cambiar
los radios de la rueda de las poleas, compartiendo un eje común, para obtener cierta alguna relación entre las velocidades. Entonces tú basta con modificar, y eso es lo que hacen los ingenieros, modifican los radios de los ejes para que gire más lento, más rápido, y darle la velocidad que está pidiendo el cliente para que suba o baje. Entonces esa es la velocidad con la cual sube el bloque A. Bien, vamos con la parte B. ¿Cuántas vueltas da la rueda en un tiempo de 0,2 segundos? Entonces el número de vueltas de la rueda B en un tiempo de 0,2 segundos. Sabemos que la velocidad angular es el ángulo descrito en el tiempo, pero el ángulo descrito, lo vamos a hacer aquí en un dibujo, pero un ratito. Ya, la partícula está ahí. Si la partícula gira en este sentido y da, ¿cuántas vueltas da ahí? Da una vuelta, ¿no? Sí, don Carlos. Se me está quedando dormido, don Carlos. No, profe, es que desde las 9:30 también estoy en cálculo 2. Se supone que esto terminaba a las 9:30, ¿no? ¿Sí? Ah, Eso pero se Carlos, supone. Carlos, por favor. ¿Me escucha? Usted me tiene que Sí. avisar, profe, terminamos la clase porque ahora tengo que entrar a una clase de cálculo y yo termino, papá. Sí, es que como si usted No, no, no. seguía, yo sigo Oiga, nomás, pues no hay oiga, problema. no, pues usted me tiene que avisar. Ya, voy a terminar con esto y terminamos la clase al tiro. Mira, si doy una vuelta completa, Bien. n igual a 1, y el ángulo descrito es 2π, ¿no? ¿Sí? Sí, Ya, si doy dos vueltas, son 2 veces 2pi. 2π, ¿no? Sí, Si doy 3 4. vueltas, son 3 veces 2π. Entonces, si doy n vueltas, doy n veces 2π. Entonces, el ángulo final descrito es n veces 2π. Entonces, coloco la velocidad angular y donde dice el ángulo descrito, en general coloco n veces 2π partido por el tiempo. Y de ahí despejo el número de vueltas. Te queda w por t partido en 2π. La velocidad angular de la rueda son 133,33 radianes partido por segundo. Me están pidiendo el número de vueltas en 0,2 segundos, partido como 6,28 radianes. Se los van los radianes los segundos y te queda 4,246. ¿Qué cosa? Te queda un número puro, le puedes llamar vueltas, giros o revoluciones. Suponiendo que esto tú lo aproximas a 4,25. 4,25. Y ese 4,25 lo puedo desglosar como 4 más 0,25. 4 y 0,25 es un cuarto, es decir, digo 4 vueltas completas más un cuarto de la 25. Y eso es vueltas, giros o revoluciones. ¿Listo, Carlos? Ya, dejamos hasta acá. Ya. Continuamos la próxima clase, ¿ya? Mañana. Chao, que Mañana. estés bien. Ándate a clase. Chao. Avísame por otra vez por lo que yo. Ya. Ya, chao. Chao. Chao, chao.